tema del día de hoy. Me dicen, por favor, si se ve en pantalla. Sí se ve, doctor. Se ve, doctor. Gracias. Bueno, este es un tema interesante. Un tema interesante en el cual creo que a medida que va ocurriendo, por ejemplo, los avances de la ciencia y la tecnología, cada vez nos vemos sorprendidos, por ejemplo, con lo que se puede desarrollar como medicina veterinaria. Hay muchas cosas que se hacen en humanos que hay que copiarlas y hay que tratar de aplicarlas en el caso de los animales, y eso sería muy importante. Uno de esos elementos es, pues, la evaluación de la actividad nerviosa. ¿Ya? Sabemos que hay un montón de enfermedades que pueden tener afecciones, por ejemplo, hacia lo que es la actividad nerviosa, ya afectando de una u otra forma durante una enfermedad, durante la sintomatología de una enfermedad, o, por ejemplo, como el caso del distemper posterior a la enfermedad, en lo que nosotros llamamos convalecencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la medicina veterinaria es mucho más seria en todo sentido. Hay que tomarlo así, siempre con pinzas, lo que se va a hacer. La evaluación, ¿se acuerdan de la conformación, del movimiento, que lo habíamos visto en algún momento en una práctica? Seguramente han vuelto a hacer prácticas con auxiliar. Pero bueno, ese tipo de situaciones son importantes para nosotros. Importantes saber evaluarlas, tomarlas en cuenta y además generar un criterio de diagnóstico, ¿no? Lo que para eso es el avance de este tipo de temas que están totalmente enfocados en entender la conducta del animal. Bueno. Entonces, ustedes van a encontrar una infinidad de cuadros en el Internet, van a encontrar una infinidad de clasificaciones. Vamos a ver, por ejemplo, que el sistema nervioso está relacionado, por ejemplo, o está comandado por un sistema nervioso central, ¿no? Y por un sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, fíjense, estamos recordando un poquito de colegio, se compone por el encéfalo y la médula espinal, y al mismo tiempo el encéfalo está conformado por un tronco encefálico, un cerebelo, el diencéfalo y el propio cerebro, ¿no? Mientras que el sistema nervioso periférico está conformado por nervios y ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso central, pero además este sistema nervioso periférico se puede subdividir en sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo, ¿no? Y obviamente una división simpática y una división parasimpática, el simpático y el parasimpático, ¿no ve? ¿Está bien? Permítanme un momentito, voy a marcar ingreso. Esperen un momentito. Ok. Ok. Entonces, esta es la clasificación. Esta es la clasificación. ¿Ya? Que se hace fundamentalmente con
o que refleja más bien todo la clasificación dentro de lo que es la parte nerviosa como tal. Bueno, entonces el sistema nervioso central, ¿no? Habíamos dicho que está constituido por partes principales. Por ejemplo, siempre la actividad nerviosa va a estar representado, por ejemplo, por un trabajo del cerebro también. Obviamente el encéfalo anterior, que está conformado por hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que está conformado por el tálamo y el hipotálamo. Ustedes conocen, bueno, ya se dan cuenta de lo que estamos hablando porque ya hemos visto, por ejemplo, la función del hipotálamo, especialmente en la parte glandular o en la parte de la secreción hormonal. El tronco encefálico, igual, del mismo modo, ¿no? Formado por un mesencéfalo, una protuberancia y el bulbo raquídeo, y obviamente el cerebelo y la médula espinal como componentes finales, ¿no? Ahora, como les dije, la clasificación la pueden ver de diferentes formas, Toditas van a llegar a lo mismo, todas van a llegar a lo mismo, todas. Entonces, no hay diferencia, tal vez un cambio un poquito en el inicio de la nomenclatura, pero es lo mismo, ¿ya? Y también van a poder apreciar el conjunto de estructuras que conforman y de los cuales obviamente se hacen cargo, tanto el parasimpático como el simpático, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden apreciar una actividad directa y una actividad indirecta, por ejemplo, dentro de lo que es la presencia o la ramificación nerviosa comandada por el parasimpático y el simpático. No solamente estamos hablando, por ejemplo, de la actividad ocular, la actividad digestiva, el trabajo del corazón, que el trabajo de los pulmones, que la actividad del tubo intestinal y todos los componentes del tubo digestivo como tal, el riñón, ¿no? O la glándula suprarrenal. Fíjense que el simpático está dirigiendo la actividad suprarrenal, o la misma actividad ya sea testicular en el macho o la parte uterina o la parte ovárica en el caso de la hembra, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que este tipo de comandos nerviosos van a representar una determinada respuesta a nivel del conjunto de estructuras que forman la anatomía del animal. Ahora, es importante hablar, por ejemplo, que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico están muy entrelazados. Ustedes saben que el sistema nervioso central va a estar conformado, por ejemplo, por el encéfalo más la médula espinal. Pero, ¿qué pasa con el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico, como su nombre lo indica, se va a encargar, por ejemplo, de llevar adelante una actividad determinada. Son nervios motores, son nervios viscerales, son nervios que van a actuar a nivel somático, ¿no? Por ejemplo, van a provocar una estimulación a nivel del músculo liso, a nivel de la actividad cardíaca y la actividad glandular. Pero además, a nivel de la estructura del organismo como tal, de la estructura, se va a poder, por ejemplo, comandar una actividad a nivel del músculo esquelético. ¿Está bien? Mientras que este tipo de estímulos se dan por un factor interno, ¿no? Por un comando interno. La actividad del sistema nervioso central se da por información externa, Obviamente que también interna, pero sobre todo externa. Hay factores extrínsecos y hay factores intrínsecos que estimulan al sistema nervioso central para que éste cumpla su función, ¿ya? Entonces, para que haya esta función, necesita automáticamente de receptores sensoriales y además de ganglios y nervios sensoriales, lo cual va a provocar, ¿no?, que este sistema nervioso central se estimule y haya un sinergismo entre los dos, ¿no? Una interrelación entre los dos. Bueno, esas funciones de relación, estas funciones de relación o funciones de interrelación que les acabo de mencionar, son, por ejemplo, o están representados por ciertas actividades. Por ciertas actividades donde los organismos detectan cambios en el entorno llamados estímulos. Les vuelvo a repetir, todo es en base a un estímulo. Y van a elaborar acciones denominadas respuestas.
¿Está bien? Respuestas. O sea, todo proceso en el organismo animal está determinado por un factor de estimulación, un factor de estimulación. Este factor de estimulación va a desencadenar una respuesta, va a desencadenar una respuesta. ¿Está claro? Nada se hace por azar, nada se hace por azar y toda actividad o toda estimulación va a determinar y va a llevar adelante un determinado reflejo o respuesta. Ahora, los estímulos van a ser captados por células sensoriales receptoras. Ojo, células sensoriales receptoras. Y estas células van a convertir estos estímulos, ¿no?, en impulsos nerviosos, en impulsos nerviosos. Y esto obviamente va a llegar hasta el cerebro, ¿no? O hasta un centro nervioso que obviamente va a generar una respuesta. El centro nervioso dice que se va a emitir otro impulso que llega al órgano efector y este órgano efector va a generar o va a elaborar una respuesta determinada. ¿Ya? Es lo que pasa, por ejemplo, con el proceso de la vista, ¿no? Cuando vos te esfuerzas por mirar algo y te pones atención y pasa lo mismo. Hay un factor de estimulación, ¿ya? Y hay un órgano efector que va a elaborar una respuesta. Y en este caso, obviamente, es la identificación de imágenes. Las respuestas en general pueden ser de tipo motoras. ¿Qué quiere decir? Actividad física, puede ser simplemente un reflejo a una estimulación como tal, o pueden ser secretoras, las cuales están representadas, por ejemplo, por la actividad glandular. Y eso lo habíamos hablado, por ejemplo, con las famosas hormonas, con las famosas hormonas neuroendocrinas, de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? No se olvide. Los sistemas de relación van a ser, en este caso, el sistema nervioso y obviamente el sistema endocrino. Los dos están interrelacionados. ¿Se acuerdan cuando hablamos relación hipotálamo, hipófisis, gónada, en el caso de la hembra? Hipotálamo, hipófisis, adrenal, en caso de las hormonas como por ejemplo la insulina, como por ejemplo el glucagón en el páncreas que habíamos ya mencionado. O sea, puede haber una interrelación entre lo que es hipófisis, hipotálamo, adrenal, hipotálamo, hipófisis, gónada, hipotálamo, hipófisis, páncreas, etc. En la actividad que uno desee. En la actividad que uno desee. ¿Está bien? Bueno. Y por este colegio conocemos que estas células receptoras, este mecanismo de transmisión de la información va a depender muchísimo, por ejemplo, de esta célula nerviosa llamada neurona, ¿no? Y que ustedes la conocen y siempre la han mencionado, además de porque esta célula, por ejemplo, es una típica célula, pero con una característica muy importante, considerada como célula nerviosa, la cual, por ejemplo, tiene dendritas, ¿no? Dendritas que le permiten, por ejemplo, generar o recibir cierta información. Tienen un núcleo, tienen un citoplasma, tienen un axón con una vaina de mielina. Esta vaina de mielina obviamente tiene la función, por ejemplo, de llevar la información, ¿no? Y poder comunicarse gracias, por ejemplo, hacia lo que es una arborización y esta poder fusionarse, como está en el ejemplo de la pantalla, hacia una fibra muscular o hacia una célula muscular mediante una arborización terminal. Esta arborización terminal le va a permitir llevar la información o transmitirle la información al músculo para que el músculo pueda responder o no responder hacia un estímulo. ¿Está bien? Es como cuando vos estás agarrando algo caliente y levantas la mano de golpe. Fíjese cuán rápido es el viaje de la información, que vos agarras algo caliente y levantas la mano inmediatamente como un reflejo. Entonces la neurona llega a ser el elemento en el cual viaja este reflejo. Y es tan rápido que se evalúa en metros por segundo. Metros por segundo. ¿Está bien? Ahora, este impulso nervioso, por ejemplo, cuando el animal está en reposo,
la membrana, o cuando toda la estructura nerviosa está en reposo, la membrana polarizada va a tener ciertos cambios, por ejemplo. ¿Ya? Esta membrana puede estar polarizada debido a la acción de dos elementos fundamentales, sodio y potasio. A esta interrelación se llama bomba de sodio y potasio. Entonces, en reposo, la membrana está polarizada debido a la acción de las bombas de sodio y potasio. ¿Ya? Hay más concentración de iones de sodio en el exterior y más concentración de iones de potasio en el interior. Estamos hablando de una célula. ¿Qué quiere decir? Que se expulsa 3 moléculas de sodio o 3 iones de sodio, tú quieres, ¿ya? Por cada 2 moléculas de potasio que llegan a ingresar. Ahora, fíjense cuán importante había sido ciertos elementos o minerales, ¿no? Para poder, ¿no? Para poder permitir el funcionamiento del organismo. Y en este caso, permitir que haya un impulso nervioso o que se genere un impulso nervioso y gracias a esto una respuesta. Entonces, va a depender de la presencia de sodio y potasio, ¿ya? Va a depender de la presencia de sodio y potasio. Fíjense, por ejemplo, el suero Ringer. El suero Ringer es uno de los elementos que tiene, por ejemplo, en su composición este tipo de sustancias. ¿Justamente para qué? Para provocar un equilibrio en el organismo. La llegada de un estímulo va a provocar la apertura de ciertos canales de sodio. El sodio va a ingresar a favor de gradiente y se produce una despolarización de la membrana. Cuando ocurre esto se llama potencial de acción. Este potencial de acción es vital, por ejemplo, para que haya una respuesta. ¿Por qué? Porque se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Por lo tanto, sale potasio y la membrana se repolariza. Ojo, se repolariza. Primero, con el sodio se despolariza y con el potasio la membrana se repolariza. ¿Está claro? Por lo tanto, las bombas de sodio y potasio restablecen las concentraciones iniciales. ¿Está bien? Entonces están haciendo todo el tiempo esto. Es una subida y bajada de sodio y potasio, un equilibrio en el organismo. ¿Para qué? Para que se mantengan los impulsos nerviosos, para que se mantenga una respuesta nerviosa, para que haya una interacción y un funcionamiento de la neurona. Si no, no hay una respuesta ni hay un estímulo como recepción mediante el organismo. No existe. Y esto se ve muchísimo, por ejemplo, en lo que es el famoso electrocardiograma. Ustedes saben que la actividad del corazón, ¿no? Es en base a contracción, ¿no? Y a dilatación y relajación. Dilatación, contracción. Bueno, esta actividad del famoso sístole y diástole del corazón está en dependencia fundamentalmente de sodio y potasio. Sodio y potasio. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de deshidratación severa, por ejemplo, alteramos la presencia de sodio y potasio en el organismo. ¿Ya? Bueno, todo dentro de los niveles aceptables, obviamente. Cuando hay niveles muy altos, también tenemos la toxicidad. Por ejemplo, miren lo que pasa acá. ¿Ya? Sus 5 sentidos, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, la conformación de iones y potasio en el organismo, ¿no? Y bueno, algunos aniones no difusibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el potasio y el sodio? Fíjense, ¿no? Fíjense. Cuando cuando ocurre, por ejemplo, un canal de escape de potasio, ¿ya? Lo que va a ocurrir automáticamente es una salida, ¿no? Perdón, una entrada de sodio va a permitir una salida de potasio. ¿Para qué? Para que una membrana despolarizada se repolarice, ¿Está bien? Hay ciertas estructuras dentro de lo que es la membrana celular donde hay un canal de sodio regulado por voltaje, ¿ya? Y también hay un canal de potasio regulado por voltaje. Ahora, les repito, este equilibrio entre la entrada de sodio y la salida de potasio se conoce con el nombre de bomba de sodio y potasio. Por cada 3 moléculas de sodio que ingresan, salen 2 moléculas de potasio. ¿Está claro? Esto permite una actividad de contracción, ¿no? Favorable en el organismo.
Hay alguien que está con el micrófono encendido, aparte del mío, por favor, lo puede apagar, si no lo elimino de la clase. ¿Ya? Entonces, este tipo de situaciones, ¿dónde ocurren fundamentalmente? ¿En qué estructura se la ve? En esta estructura, a nivel del interior de la membrana y obviamente cuando estamos hablando de la estructura del axón, ¿ya? Si no hay si no hay esta conformación y esta respuesta en la estructura del axón, no hay un viaje de la información. No hay una transmisión de la información. Y el claro ejemplo es el corazón. El corazón se paraliza, colapsa, ¿no? Deja de latir. Bueno, entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que las estructuras o la famosa bomba de potasio va a ser el medio fundamental para la propagación del impulso nervioso. ¿Está bien? La famosa bomba de potasio es el responsable o la responsable de la propagación del impulso nervioso, solamente provocando un equilibrio de las concentraciones de sodio y potasio. Por cada 3 que entran, salen 2 de potasio. Se acabó el lío. ¿Ya? Esto es un equilibrio, esto es un equilibrio. Va a favorecer la transmisión y la salud de la membrana a nivel de la neurona. ¿Ya? Ahora, esta propagación del impulso nervioso, que ya sabemos por qué se da, ¿no? Se da no solamente por un contacto entre neuronas, sino también se da por un equilibrio de estos dos elementos. El impulso nervioso se desplaza como una onda a lo largo del axón. Sabemos que el largo del axón está conformado por este tipo de estructuras y este tipo de sustancias. Mientras la membrana está despolarizada, ojo, mientras la membrana no está está despolarizada, no se originan impulsos nerviosos. ¿Ya? No se originan impulsos nerviosos. ¿Qué quiere decir? A este proceso se lo conoce como periodo refractario. Entonces, pueden transmitirse de 500 a 1000 impulsos por segundo. Fíjense la velocidad, la capacidad que tiene el sistema nervioso. De 500 a 1000 impulsos por segundo. Y el impulso se propaga más rápidamente en axones con mielina, porque sabemos que ahí funciona la bomba de sodio y potasio. Ahora, la despolarización solo se produce en nódulos de Rampel. ¿Qué quiere decir? En la famosa conducción saltatoria. ¿Ya? En la famosa conducción saltatoria. ¿Está claro? Entonces, es importante tomar en cuenta estos elementos y qué factores contribuyen para la salud de este sistema nervioso como tal, que lo vamos a ver más adelante. Porque si no tenemos la salud adecuada, es seguramente que todo esto es en vano, es en vano. ¿No? Perdón, me fui a otro lado. Ahora sí. Bueno, entonces, cuando hay una transmisión o un viaje de la información, actúa un elemento fundamental llamado sinapsis. Este proceso de sinapsis es muy, muy importante. Acá, por ejemplo, no hay un contacto físico entre neuronas, por si acaso. No hay un contacto físico entre neuronas. Nosotros conocemos comúnmente que la neurona hace esto, pero en la vida real, en el proceso real, no ocurre un contacto físico entre neuronas. La llegada del impulso a la membrana presináptica provoca una liberación de neurotransmisores. ¿Qué quiere decir? Que el proceso, fíjense el esquema que está en la pantalla. Fíjense el esquema que está en la pantalla. Esta es, por ejemplo, la comunicación entre una neurona y otra. Pero no hay una unión, no hay una unión física. Lo que hay es una comunicación mediante neurotransmisores. Por ejemplo, la acetilcolina y la noradrenalina, ¿no? Son neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son liberados para permitir un viaje de información al espacio sináptico. ¿Está claro? Al espacio sináptico. ¿Ya? Entonces, esta célula presináptica es la que obviamente va a recibir o va a eliminar, perdón, la información
y la célula postsináptica es la que está recibiendo la información, ¿ya? Y se da esto a nivel de este espacio sináptico, a este espacio sináptico, acá, donde obviamente estos neurotransmisores son liberados. Ahora, el neurotransmisor se va a unir a los receptores específicos. ¿Quién es el neurotransmisor? Acabo de mencionar. Acetilcolina y noradrenalina. Eloy Ramírez, apaga tu micrófono, por favor. ¿Ya? Acetilcolina y noradrenalina. Entonces, el neurotransmisor se une a receptores específicos. ¿Está claro? A receptores específicos. Ojo, ahora ahí sí se adecua esta imagen. Cuando el receptor se une perfectamente, ¿no?, al elemento neurotransmisor, ya va a haber una respuesta. Si el receptor no se une perfectamente al neurotransmisor, no hay una respuesta. Entonces, es muy importante que para que haya un estímulo y haya una respuesta como tal a ese estímulo, tiene que haber una comunicación íntima entre neurotransmisor y receptor. ¿Quién es el receptor en este caso? La membrana postsináptica. Ya tiene que tener un neuroreceptor o un receptor específico, ¿ya? Y obviamente esto va a provocar una despolarización y va a propagar el impulso. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno. Entonces es muy importante, fíjense, el trabajo y la respuesta neuronal en este proceso que nosotros llamamos impulso nervioso o respuesta nerviosa. Esta respuesta nerviosa va a depender de un proceso conocido como sinapsis. La sinapsis se va a llevar adelante por el viaje de información gracias a neurotransmisores entre una célula presináptica y una célula postsináptica, que a nivel del espacio sináptico va a permitir el intercambio de este tipo de sustancias llamadas neurotransmisores, en los cuales habíamos mencionado a la acetilcolina y la noradrenalina como una de las principales, para que estos se unan a receptores específicos y puedan generar un impulso o un efecto. ¿Está claro? Bueno. El examen final es hasta este tema que vamos a avanzar por si acaso. Entonces, todo el sistema nervioso está organizado, ¿ya? Y está organizado de tal forma que tiene que generar una función determinada, ¿no? Por ejemplo, sus funciones son de conectar. ¿Conectar qué? Receptores sensoriales y órganos efectores con centros nerviosos. Receptores sensoriales y órganos efectores con centros nerviosos, ¿no? Esa es una de sus funciones, ¿está claro? Otra de las funciones importantes de esta organización del sistema nervioso es conducir los impulsos nerviosos, ¿ya? Pero además de conducir los impulsos nerviosos, también es importante el proceso de integración. Integrar. ¿Y qué integra? Estímulos sensitivos y obviamente una respuesta fisiológica que se va a dar a esos estímulos sensitivos. ¿No ve? Por ejemplo, el tacto, el oído, la vista, ¿no? Entonces, fíjense que la mayoría de las personas, por ejemplo, tienen una respuesta muy rápida hacia estimulaciones oculares, pero es tan rápida, ¿no?, que tú puedes ver la grandeza, por ejemplo, de la actividad nerviosa, porque es rapidísimo, es violento, ¿no? Y ocurre un montón de estos impulsos cuando vos estás en la calle, cuando estás caminando, cuando estás leyendo un libro, ¿no? Es importante el trabajo del sistema nervioso y la salud del sistema nervioso para mantener una condición adecuada en los animales. Ahora, esta organización, por ejemplo, va a depender también de la propia clasificación. ¿Qué quiere decir?
qué hace el sistema nervioso central y qué hace el sistema nervioso periférico como un elemento asociado a este sistema nervioso. Primero, que el sistema nervioso central recibe los estímulos y elaboran respuestas. Recibe el estímulo y elabora respuesta. ¿Ya? Fundamentalmente el encéfalo y la médula espinal. Pero, ¿qué hace el sistema nervioso periférico? Como su nombre lo indica, están en la periferia. Son nervios que conectan los centros nerviosos con los receptores y los efectores. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sale al costado, por ejemplo, de la columna, de la médula espinal, son nervios periféricos, ¿no? Es actividad del sistema nervioso periférico, ¿ya? Van a permitir una conexión entre centros nerviosos con los receptores y los efectores. Receptor y efector. ¿Quién genera y quién recibe? En otras palabras. Ahora, también tenemos en este proceso el sistema nervioso vegetativo, ¿ya? Que son actividades involuntarias, por ejemplo, el trabajo de muchos órganos, ¿no? Y el sistema nervioso somático, que son actividades voluntarias. Por ejemplo, el trabajo muscular como el gran ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que haya una actividad y una respuesta adecuada en el organismo. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante conocer esto en la medicina? ¿No? Porque sin actividad nerviosa no funciona el organismo. No funciona. Sin actividad nerviosa se paraliza el corazón. Sin actividad nerviosa no tenemos trabajo digestivo. Sin actividad nerviosa no hay eliminación de desechos. Entonces, estamos hablando de una muerte del organismo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, fíjense, por ejemplo, bueno, después vamos a hablar mejor de algunos ejemplos con respecto a la clínica animal y algunas implicaciones interesantes, por ejemplo, de ciertas enfermedades sobre la actividad nerviosa. Entonces, si nosotros hiciéramos una evaluación de las principales ramificaciones nerviosas, tendríamos, por ejemplo, el tronco vagosimpático, una ramificación muy importante, ¿ya? El plexo braquial, el neumogástrico. Fíjate que hay un nervio que va a controlar y va a permitir el trabajo de la parte de los pulmones y la actividad gástrica. Mira lo importante. Que hay un nervio que va a permitir la actividad del todo el tren anterior o los miembros anteriores, además de ramas anexas como el radial, el mediano y el cubital. Tenemos el plexo lumbosacro, por ejemplo, que no solamente actúa o salen de las células o de las vértebras lumbares y que además inervan todo lo que es la cavidad pelviana. Además de este nervio tan importante que ustedes lo conocen como el ciático, ¿no? El tibial y obviamente el femoral. Entonces, fíjense que esto es importante. Una mala inyección a nivel muscular en un perro, en un ternero, estamos lesionando el nervio ciático y lo podemos dejar cojo de por vida, porque estamos lesionando el nervio ciático, ¿no? Y puede pasar un dolor y alguien que le hayan puesto una mala inyección lo sabe cuál es la conducta, por ejemplo, y la respuesta de este nervio hacia, por ejemplo, una lesión determinada, ¿no? Sea por un golpe, sea, por ejemplo, por una aplicación de un producto determinado, etc. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, no puede ser veterinario que no conozca, por ejemplo, estas ramificaciones nerviosas, ¿ya? Importante. Entonces, todo funciona en base a un equilibrio del organismo mediante la transmisión nerviosa y mediante estas ramificaciones nerviosas. Estas ramificaciones nerviosas, que si ustedes ven, están controlando el 85 a 90% del organismo, ¿no? Porque la parte superior ya está comandada por otros elementos, que ya los hemos descrito. Entonces, esta actividad nerviosa va a permitir no solamente el funcionamiento de órganos, va a permitir un desplazamiento del animal
adecuado, correcto y conforme a la estructura que él manifiesta. ¿Ya? Nos queda menos de un minuto, se vuelven a conectar, dejan 2 minutos y se vuelven a conectar, por favor. ¿Ya? Así se toman un vasito de agua o se preparan un café. ¿Está bien? Entonces, 2 a 3 minutos y se vuelven a conectar. Entonces, estas principales ramificaciones nerviosas son muy importantes para entender la conducta y el por qué puede estar ocurriendo un proceso determinado en el animal. ¿Ya? Lo más común, lo que les decía, lesiones a nivel del plexo lumbrosacro, lesiones a nivel del ciático o inclusive lesiones a nivel del radial o cubital, típico en perros, típico en caballos por la actividad intermediarias entre ese tipo de estructuras con el cerebro. Nada más. Ya que hay que conocerlas, obviamente. No, no decir que la neurona es una sola, no. Hay, de acuerdo a su función y actividad, hay tres elementos que funcionan muy bien acá. Ahora, esto se puede reflejar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la sensitiva es la de la izquierda, la motora es la del medio y la interneurona es la de la derecha. ¿Ya? Entonces, para tomarlo en cuenta, por favor. ¿Ya? Perdón. Bueno, es que tengo una defensa de tesis en Trinidad y no creo que viaje, me están llamando cada rato. Bueno, es ahora, es el viernes. Bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, no sé si se han golpeado la rodilla alguna vez, ¿no? A nivel de por ejemplo, de la unión entre lo que es la articulación femorotibio-rotuliana. Cuando vos haces un golpe, hay automáticamente un reflejo. ¿Por qué? Porque mandas un estímulo hacia una actividad o hacia una terminación nerviosa que hay a ese nivel. Entonces, esta actividad generalmente, o esta respuesta está formada por elementos. Por ejemplo, tiene que haber un receptor, tiene que haber una neurona sensitiva, que es la que lleva el impulso hacia lo que es el centro nervioso, que puede ser la médula espinal, ¿ya? La neurona de asociación en la médula y la neurona motora, que va a llevar el impulso al efector, ¿no? Y obviamente al efecto. O sea que este reflejo, que el típico reflejo cuando te golpean la rodilla y tú levantas la pierna, ¿no ve? Está representada fundamentalmente por estos elementos. Una interneurona, ¿no? Una neurona sensitiva y una neurona motora. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, nosotros, para ir terminando este proceso, hablamos, por ejemplo, de que existe una relación entre lo que es, por ejemplo, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Es algo que ya lo habíamos mencionado, lo habíamos descrito. Los sistemas de coordinación, por ejemplo, que es la comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema nervioso y qué pasa con el sistema endocrino? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta en el proceso de interrelación entre los dos? Primero, ¿cuál es la característica? La vía utilizada. El sistema nervioso va a utilizar nervios. El sistema endocrino va a utilizar la sangre como tal para que viaje la información, ¿no ve? Para que viaje la información. El sistema de transmisión a nivel nervioso está determinado por los impulsos nerviosos, ¿no ve? Y gracias a neurosecreciones, no se olvide. Y el sistema endocrino está representado por una sustancia conocida como hormona. ¿No ve? Ahora, la velocidad de respuesta es recontra 100 veces más rápido en el sistema nervioso y obviamente muy lento en el sistema endocrino. La respuesta no es tan rápida. La producción de espermatozoides, por ejemplo, a nivel testicular, se da de forma continua. ¿Por qué? Porque ya es un proceso continuo, no es como un proceso, por ejemplo, de la formación del óvulo en el caso de la hembra. ¿Por qué? Durante el proceso del óvulo solamente tiene que producir en una etapa de un ciclo. Por lo tanto, el proceso es lento. El proceso es lento y va a depender de un ciclo determinado. Mientras que en el caso del testículo, entre comillas, es rápido,
porque es todos los días, porque es cada minuto, porque ya hay un proceso de liberación. Pero si hablamos de otro tipo de hormonas, por ejemplo, o actividades de secreción interna, la mayoría son lentas. La mayoría, el 98% son lentas. La duración de la respuesta en el sistema nervioso es breve, eso sí, es breve. Mientras que en la actividad endocrina eso es duradero, se mantiene. Es lo que estábamos hablando con respecto a, por ejemplo, la espermatogénesis versus la ovogénesis. Y la característica, por ejemplo, tenemos funciones que regulan y coordinan, cómo se regulan y cómo coordinan. En el caso del sistema nervioso, las que exigen respuestas rápidas como la locomoción, a ver, la locomoción, ¿ya? O el reflejo, como tal. Mientras que en el sistema endocrino, las que exigen respuestas mantenidas, como el crecimiento, el desarrollo, la actividad metabólica, la conducta reproductiva, etc. En general, ambos sistemas van a regular y van a dirigir todas las actividades corporales. Todo está dirigido por esta interrelación. ¿Ya? Interrelación. ¿Está claro? Bueno, y al final volvemos a lo que comenzamos, ¿no? A la forma en que cómo comenzamos. ¿Ya? Este esquema resumen es lo que habíamos hablado nosotros, por ejemplo, lo que habíamos comentado entre nosotros hoy día, que es la actividad del sistema nervioso, que es la unidad estructural y funcional, donde el elemento más importante de este sistema, que podríamos decir que se encarga de llevar la información, se llama la neurona, ¿ya? La neurona, son las neuronas, y estas neuronas están conformadas por un cuerpo, están conformadas por dendritas y están conformadas por una estructura conocida como axón, donde las dendritas son prolongaciones cortas que van a recibir señales, no mediante una comunicación física, sí mediante neurosecreciones, ¿se acuerdan? Neurotransmisores, ¿no ve? El cuerpo, por ejemplo, que se encuentra, donde se encuentra el citoplasma, se encuentra el núcleo y algunos orgánulos o organelos celulares, es lo mismo. Y el axón, que son obviamente prolongaciones que transmiten señales. ¿Gracias a qué? A las bombas de sodio y potasio. ¿No ve? Bombas de sodio y potasio. El equilibrio entre la salida entre la salida de sodio o el ingreso de sodio, perdón, y la salida de potasio. Esto nos va a permitir una sinapsis, por ejemplo, una sinapsis que genera y transmite ¿qué cosa? Impulsos nerviosos a través de neurosecreciones, ¿no? Que son una corriente eléctrica de baja intensidad. Actúan como una corriente eléctrica de baja intensidad. ¿Está bien? Esto, obviamente, esta unidad estructural y funcional, acá, por ejemplo, se puede dividir este sistema nervioso en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central formado por el encéfalo, formado por la médula espinal y que obviamente está formado eso por millones de neuronas, millones de neuronas. Bueno, de cada farra perdemos neuronas, qué increíble, hay que volver a leer después de cada farra. Saben que el ruido y obviamente los niveles de alcohol pueden provocar lesiones y muerte de neurona. El problema es que la neurona no se regenera, no se regenera. No, es como no son como las células de la piel, ¿no ve que se regeneran? En el caso de las neuronas no, es un lío. ¿Ya? Y se divide además el sistema nervioso en sistema nervioso periférico, formado ¿por qué? Por nervios que salen del encéfalo y médula espinal y que reciben y llevan mensajes a cada región del organismo. ¿Está bien? Esto es en un resumen de lo que habíamos hablado hoy día. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¡Qué belleza! Fíjense, por ejemplo, ha habido dentro de la historia de la sanidad animal,
dentro de los antecedentes, podríamos decir, de la sanidad animal, dentro del conjunto de enfermedades que ustedes seguramente lo van a estudiar y van a evaluar cuando lleguen a enfermedades infecciosas, sobre todo, o a clínica de animales menores. Es importante hablar, por ejemplo, de una de las alteraciones más interesantes que hay en la producción animal y que también está inmerso en la clínica de animales menores, llamada tétanos. El tétanos, por ejemplo, dentro de los procesos de la sintomatología del tétanos, que puede llegar a causar la muerte, si el animal no muere, queda paralítico, ¿no? Eh, pero es una enfermedad letal, es una enfermedad letal, ¿ya? Y este animal tiene afecciones a nivel del tren posterior. O sea, el bloqueo de la actividad nerviosa provocada por el tétanos inhibe el funcionamiento del tren posterior, quedando el animal como si fuese un caballete de salto en el colegio. ¿Se acuerdan los caballetes de salto en el colegio? En educación física, de la misma característica. Un ejemplo. Otro ejemplo. Las secuelas del moquillo, el famoso distemper canino, en el caso de los perros, que tiene una fase nerviosa. Y la fase nerviosa, si el animal igual no muere, queda paralítico. Y puede quedar con tics nerviosos. Un animal que recupera, por ejemplo, al moquillo en una fase que ya se encontraba en etapa nerviosa, el animal queda con secuelas. Tics a nivel de estilo convulsiones, muy parecidas a las convulsiones, ¿no? Alteraciones en el caminar, porque ya hubo una lesión a nivel de la columna vertebral, especialmente a nivel de los nervios periféricos, inhibiendo o bloqueando un buen desempeño del tren posterior. Inclusive se parece muchísimo al tétanos cuando el animal no muere. Yo lo pude ver en Santa Cruz, nunca lo había visto, más que había leído en literatura, pero vi dos casos, uno en Santa Cruz, el primero, lo vi en el hospital de, de la Gabriel de Moreno, en el hospital veterinario de la Gabriel. Había un animal que lo tenían como parte de estudio porque es un animal con moquillo, no había muerto, pero tenía una parálisis muy parecida al tétanos, muy parecida al tétanos. Después vi otro caso en Trinidad, pero yo creo que los clínicos se van a topar con esto comúnmente. Yo nunca lo había visto. Otro de los casos, por ejemplo, es la encefalitis equina. La encefalitis equina es un caso muy, muy complicado, típico, especialmente a nivel del trópico. Hay que vacunar contra esa enfermedad. Necesitamos hacer una vacunación. Ya provoca, por ejemplo, incoordinación en el caminar. El animal se choca contra cualquier objeto, no coordina movimientos. Fíjense cómo el sistema nervioso es tan importante para que el animal pueda recibir la información, no solamente ocular, sino que esta información vaya coordinada con el cerebro en funcionamiento y en reflejo. El animal se mueve en círculos, camina de retro y se choca con lo que pilla, ¿no? Una de las enfermedades típicas, por ejemplo, donde el sistema nervioso está afectado. Y la otra que ustedes conocen muy bien se llama rabia canina, ¿no? Y que también, bueno, la rabia no solamente la canina, sino también la rabia pareciente de las vacas, que es otra rabia, o sea, no está causada por el mismo, ¿no? Uno está causada por el transmisor es un murciélago hematófago, ¿no? Y este murciélago es el que transmite la rabia y que provoca una paresia, por eso se llama rabia pareciente, provoca una parálisis del tren posterior, ¿ya? Muy parecido a hipocalcemia, cuidado con confundirse con hipocalcemia. Y fíjense que la hipocalcemia también es un factor nervioso que bloquea la bomba de potasio, hay una alteración de la bomba de potasio, de sodio y potasio, y obviamente hay parálisis en el animal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y la encefalitis espongiforme del bovino, que la famosa llamada vacas locas, ¿no? Que apareció en Inglaterra hace, cuando yo era estudiante todavía, mira, mejor no hablemos de eso, pero apareció muchísimos años atrás, y la decisión fue interesante. Se eliminó todo el animal positivo. Todo animal con sintomatología y positivo a la enfermedad fue eliminado. No se lo mantuvo, no se hicieron tratamientos. Esa fue la decisión más sabia.
¿no? Porque si no, la enfermedad iba a seguir transmitiéndose. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una consulta de un caso que tuve hace un poco tiempo, de un perrito. No me explicaron bien lo que pasó ¿Le puedes y... hablar un poquito más fuerte o te pegas más a tu micrófono? No te escucho. ¿Ahí me escucha, doctor? Más o menos. Ya, este era un caso de un perrito que yo tuve. Eh, Estábamos en mi casa y se acercó a mi perra mientras estaba comiendo. Entonces mi perra, al ir a agarrarle, mi perra reaccionó y le agarró de la cabeza, o sea, no lo agarró para morderle, simplemente lo golpeó. Entonces el perrito empezó a llorar y yo lo dejé a un costado. Y después de un tiempo empezó a caminar medio, o sea, no tenía ninguna lesión física, o sea, externa, pero empezó a caminar como tontito y empezó a tener convulsiones y empezó a orinar y defecar involuntariamente. Lo llevé después de un rato al veterinario y me lo inyectaron algo para que reaccione porque estaba convulsionando y nunca me dijeron qué tuvo, simplemente le inyectaron algo para que reaccione y murió y después al rato para llevarlo a enterrar empezó a sangrar por todos los orificios y nunca supe qué pasó. Pucha, interesante el caso. Hubiese sido lindo hacerle una evaluación de sangre, pero yo creo que fue una lesión nerviosa. Hay cosas que no se las ve. Hay cosas que con simplemente apretarlas y por una mala suerte afecta a un tronco nervioso principal. Y eso genera, por ejemplo, ese tipo de situaciones que vos dices, ¿no? Una defecación involuntaria, cosas que ya no las puede controlar. Y es un cachorro, no es un animal viejo. Entonces, es un problema nervioso. Para mí es un problema nervioso. Ha habido una lesión y que había que provocar, había que tratar de subsanar, por ejemplo, con complejo B, que es uno de los estimulantes muy importantes de la actividad nerviosa. Pero bueno, eso había que hacerlo en el momento. Y yo estoy seguro que se podía haber hecho un análisis más para saber qué está pasando, ¿no? Interesante el caso. No soy clínico, pero sí creo que está relacionado netamente con la parte nerviosa del animal. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, conocí un caso de un perro labrador de Argentina, un hijo de campeón. Yo lo traje, bueno, lo trajimos con mi primo de Argentina cuando yo me volví después de estudiar mi especialidad. Llegamos con él a La Paz y tuvo un problema nervioso muy fuerte, muy fuerte. El perro empezó a tener incoordinación, pero este problema parecería que hubiese sido un factor hereditario de degeneración a nivel cerebral. Hicimos una tomografía y había una lesión bueno, con el cual el animal nació, pero se manifestó, por ejemplo, en una etapa de su vida, lastimosamente a los 3 años se manifestó y el animal murió. No hubo vuelta atrás, no hubo forma de salvarlo. Cuando las degeneraciones a nivel cerebral se dan, no hay vuelta atrás. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Hay unas cosas que son hereditarias, degenerativas, y hay otras cosas que son adquiridas. Las adquiridas generalmente se dice se las puede tratar. Un golpe, una lesión, pero cuando es algo hereditario, no, difícil. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Todo claro? Doctor, yo tengo un caso igual de su perro de mi tío. Desde que lo vacunaron contra, es que vivimos juntos y lo veo y siento que está mal el perrito porque desde que lo vacunaron contra la rabia hace un año, desde ese día está con un tic en el miembro anterior de su brazo derecho, si no me equivoco, que lo mueve, o sea, no para de moverlo y babea y siento que a veces le duele.
y mi tío igual. Entonces lo llevó al veterinario, pero tampoco le dicen que tiene y solo le inyectan complejo B, pero por un tiempo le hace efecto y después otra vez sigue con el tic. Es igual un problema que le causaron al sistema nervioso. Yo te podría asegurar, porque no es el primer caso que escucho. Ay, me sigue llamando. Perdón, es que soy asesor de un tesista en Trinidad y tengo que viajar la próxima semana. Pero la macana es que es lunes la defensa y yo tengo exámenes con ustedes lunes, a no ser que tome el examen virtual. Pero no sé, no creo. Se me complica la asistencia. Bueno, yo te podría asegurar que por los antecedentes, sí hubo una lesión. Yo he visto vacunar personas que no son veterinarios, primero. Y ocurre esto en las campañas de vacunación contra la rabia. Ocurren después de la vacunación. Si vos te entras a buscar en el internet reclamos de personas en sus perros post vacunación, es por vacuna contra la rabia. No va a haber, no he visto reclamos de perros, por ejemplo, vacunados con la parvocorona o con la sextuple, con la octuple. ¿Por qué en las campañas? Porque yo estuve en Cotacota, y te imaginas que fuese este el frasco. Están cargando así, primero, vista al sol, cargando la jeringa, vista al sol. Segundo, están agarrando al perro o al gato de aquí arriba y le inyectan. Y si yo te vuelvo a mostrar el esquema de las ramificaciones nerviosas que ustedes le han debido sacar un screen, supongo que le han sacado un screen o una foto a estas terminaciones nerviosas que les mostré, el braquial ha sido afectado porque la aguja lesionó esa terminación nerviosa o esa ramificación nerviosa, perdón, y que va a provocar lesiones secundarias en los demás nervios, por lógica. Y ocurre eso. Los agarran como sea e inyectan como sea. Yo he visto lesiones en terneros por nervio ciático y terneros que nunca más, o sea, cojera, o sea, raro el ternero, bueno, no quiere decir que no se va a sanar, pero la probabilidad, el 70% recupera, pero tienes un 30% que no va a recuperar. Y se quedó cojo. En animales menores es peor. ¿Por qué es peor? Porque tiene un efecto social, porque el perro llega a ser parte de la familia, porque antes se llamaba Rambo, Rocky, ahora se llama Jorge, ¿no ve? Facundo. Entonces, ya es parte de la familia, ya duerme dentro de la casa. Entonces, que alguien venga y le haga eso ya es un problema social fuerte. Entonces, ocurre ese tipo de situaciones, ocurre. Y lastimosamente no son veterinarios los que inyectan. Y si fuese un veterinario, pues, qué chacreada general, es una chacreada. Ustedes van a llevar en farmacología las reglas de la inyección, cuándo hay que hacer cómo y cuándo hay que hacer una subcutánea, una intramuscular, una intravenosa, una intraperitoneal, etcétera, todas las que hay, ¿no? Y si vos sigues las normas, no va a pasar nada. Si la idea de esto es decir, mira, estás provocando una lesión porque aquí hay una terminación nerviosa, porque yo lo llevé en fisiología y aquí hay una terminación nerviosa. Y esto va a bloquear y va a provocar una cojera, una convulsión, ¿no? O va a provocar inclusive la muerte del animal. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Está bien? ¿Qué más? Doctor, ¿sabe por qué en la enfermedad del parvovirus, por qué llega un momento en donde los perros, o sea, se vuelven ciegos? Por ejemplo, Ciegos. la mía se quedó No había visto que se el vuelvan día ciegos, honestamente. de ya estar en tratamiento. No, no, no. Yo nunca he visto que la enfermedad cause ceguera en el perro. De que O- sí los fármacos que se le ponen, que pueden provocar intoxicación, eso sí pueden generar ceguera.
pero la enfermedad no genera porque ceguera en el parvovirus. no sé si habrá sido ceguera porque ya caminaba y se chocaba a todo lado y cuando la quería agarrar no me reconocía y me empezaba a morder y sus pupilas estaban demasiado dilatadas. Una intoxicación de producto farmacológico. No tiene nada que ver con la enfermedad. Yo se los digo eso, no soy clínico, pero yo he sido auxiliar de farmacología 3 años en la Universidad del Beni y he estado a cargo del hospital en la parte de anestesiología, así que esa yo me la sé. Eso es una intoxicación farmacológica. Ahí hay hubo un problema. Ahí no usaron suero para que haya una limpieza y un equilibrio en ese organismo. No, la enfermedad no tiene nada que ver con eso. No me gusta mucho. Yo aquí en mi puerta de mi casa dice no se atienden perros ni gatos, no insista. Pero yo, de que sé, porque yo lo aprendí con un capo, ¿no? O sea, mis docentes, ¿para qué eran capos? Siempre había un chakra, siempre hay unos 2 chakras, pero la mayoría eran capos. ¿Para qué? Entonces, no pasa nada con la enfermedad. El problema es intoxicación farmacológica. Se va a acabar en menos de un minuto, se vuelven a conectar para la recta final y aclaraciones del examen, por favor, para la próxima semana. ¿Qué más? ¿Algo más? Examen con ustedes. Y no puedo tampoco porque martes tengo examen de la patología de la reproducción. Ah, no, lunes tengo biotecnología, martes tengo con ustedes. O sea, tendría que ir, volver y después volver a ir. Todo un lío. Se me complica la situación. Pero había sido por la defensa de tesis y un reconocimiento que me van a hacer en la Universidad del Beni. Así que ojalá que para el jueves, le dije que para el jueves, ojalá me lo puedan prolongar. Es interesante. Uno se siente bien por ese tipo de cosas. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más? Doctor, una consulta. Le comento que tengo un perrito, justamente lo hemos adoptado y generalmente se desmaya. No sé cómo podría saber qué es lo que tiene y Sé, ¿qué cómo le dices? podría ayudar. ¿Qué tiene el perro? No te entendí. Se desmaya, doctor. Ah, no, ni idea. Un montón de cosas pueden ser, un montón de cosas pueden ser. Nerviosas, problemas cardíacos, qué sé yo, actividades relacionadas, por ejemplo, con el funcionamiento respiratorio, no sé. Es bien complicado, eso tendría que hacerlo con un análisis sanguíneo, hacer una toma de muestras, remitirlas al laboratorio, ver los valores y poder saber qué es. Es imposible que yo, por ejemplo, te pueda decir qué pasa con el animal online. Es como cuando te quieren hacer una consulta y tú quieres que vos le des una respuesta vía WhatsApp. No se puede, no se puede. Hay que hacer unas pruebas complementarias para eso. ¿Está bien? Llevarlo a un veterinario. No, pero no sé, es bien complicado, no es tan fácil. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Bueno. En el transcurso de la semana les doy las notas del segundo parcial. Perdón, estaba recontra saturado. Recién hoy día estoy relax. Hasta ayer estuve saturadísimo y estoy muy estresado, por eso me voy al campo mañana. Sí, me voy al campo, voy a trabajar con lo que me gusta y desestresarme. Y les voy a le voy a llevar los exámenes para revisarlos con calma. Si los reviso a la rápida, van a correr muchas malas notas. Mejor es con calma, relajado, ¿no? Tomando una agüita de coco en el campo y listo.
Así que alístense para la próxima semana. No salió cronograma, creo, pero es seguro que nos van a poner el examen para martes en la mañana, es seguro. Así que estudien todo lo avanzado, incluido este tema. Que tengan un buen día, ya, y nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Cualquier pregunta es vía grupo de WhatsApp. No lo hagan independiente porque casi no respondo números extraños, ¿ya? Es que tengo tantos alumnos y no sé quién escribe y al final no respondo. ¿Está bien? Bueno, si no hay más, cuídense, chicas, chicos. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Chao. 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 Cuídense. Chao. Luego, doctor.